Hola Memo, te envío un gran saludo a ti como a toda tu audiencia. La historia que te envío es una que me contó mi padre y data de hace muchos años atrás cuando él trabajó como albañil en su pequeño pueblo en el estado de Michoacán en México. Cuando mi padre era un joven de unos 20 años, se metió como ayudante de albañil o chalán, como se le conoce normalmente a este oficio. En ese entonces mi padre no tenía mucha experiencia, pero con el tiempo poco a poco fue logrando aprender todos los trucos y mañas que se deben saber para por fin empezar a tomar trabajos por su propia cuenta. Aunque bueno, él decía que a pesar de ya sentirse capaz de tomar trabajos por su propia cuenta, siempre le fallaba algo, pues uno nunca deja de estar aprendiendo. En una ocasión a mi padre lo contrataron para hacer un pequeño baño exterior en una casa que estaba en un pueblo aledaño al suyo. Aquella casa era de las pocas casas que estaban bien construidas. De hecho, el dueño de ese lugar era alguien que se había ido a trabajar a los Estados Unidos y había construido una gran casona por todos los años que trabajó del otro lado. Este hombre fue quien precisamente ocupó los servicios de mi padre para hacer un baño en el patio de esa casa que, repito, era muy grande. Como el trabajo en cuestión no era algo tan pesado, mi padre optó por no contratar a algún ayudante y todo lo quiso hacer por su propia mano. El dueño de aquella casa le dio total libertad a mi padre para que trabajara. Solo le explicó el diseño de cómo quería el baño y fuera de eso, le dio unas cuantas recomendaciones. Bueno, más bien una recomendación que fue algo así como una regla. El patio de la casa mide 100 metros cuadrados. El baño lo quiero justo en la esquina que da a la calle y pegado a la pared. Es un baño de visitas más que nada para cuando haga fiestas en el patio. Ahora bien, lo único que le pido es que respete las medidas del baño que le voy a dar a continuación. Este debe medir 2 metros de largo por 2 de ancho. Escárvalo solo usando estas medidas para poner los cimientos. Por ningún motivo sobrepases aquellas medidas. Es lo único que te pido. Y te lo repito, no escarbes más de esas medidas. 2 metros por 2 metros. Mi padre creyó que aquella petición era más como un capricho del cliente y que no quería que se usara más espacio en su patio. Mi padre acató esa orden y apenas le dieron el material empezó a trabajar escarbando a mano usando pico y pala los cimientos de aquel pequeño baño. Para la desgracia de mi padre, dice que aquella tierra de ese patio estaba muy dura. Estaba seca como el desierto y tenía muchas piedras que lo hacían complicado y difícil a la hora de escarbar para poner los cimientos. Mi padre había trazado exactamente los 2 metros por cada lado que le habían asignado. Él fue meticuloso de no pasarse ni un centímetro, pero por alguna razón cuando estaba escarbando notó que aparentemente solo había piedras y el suelo estaba duro, donde él estaba escarbando, ya que el resto de todo el terreno, la tierra era muy suave y fácil de remover. Esto se le hizo raro, mas no imposible, pues existen terrenos así en muchos lugares. Una tarde, mientras mi padre se encontraba trabajando, su cliente salió de la casa dejándolo solo. Él estaba haciendo lo suyo escarbando en aquella tierra dura cuando, sin querer o queriendo, eso nunca lo contó del todo bien, dijo que escarbó fuera de los límites que se le habían impuesto. Él escarbó fuera de los 2 metros que tenía como límite. Lo extraño fue que cuando escarbó fuera de los límites, al primer golpe con el pico en la tierra, de ella salió un extraño líquido de color rojo muy oscuro. Mi padre pensó que a lo mejor le había pegado a la tubería o algún tipo de ducto subterráneo, pero era raro, porque en ese lugar no había algún tipo de tubo de gas o agua, algo así. Incluso el drenaje no podía ser debido a que este pasaba muy debajo de la tierra y el golpe que él dio fue por encima únicamente. Ante el temor que mi padre hubiera dañado algo, trató de arreglar el desperfecto y para ello escarbó más para destapar lo que posiblemente había roto. Sin embargo, con cada golpe que él daba en el suelo,
se hacía otra fuga de aquella cosa de espeso color rojizo que olía a metal. Para cuando se dio cuenta ya tenía muchas salidas de ello, y al no saber cómo actuar lo único que pudo hacer fue esperar a que regresara el cliente para que le explicara lo que estaba pasando. Todo esto aunque sabía que lo iban a regañar pues había roto la regla de los 2 metros. Cuando regresó el dueño, este de inmediato sacó a mi padre de su casa y lo corrió diciéndole que le había establecido que no saliera del perímetro dicho. Mi padre se disculpó y trató de dar explicaciones, pero la realidad es que no fueron escuchadas. Al oír que lo habían corrido, lo único que quiso saber era qué se trataba ese líquido que había salido de su patio. El cliente molesto le dijo que eso no era de su incumbencia y por el bien de él no debía contarle nada a nadie, pues si lo hacía se metería en graves problemas, pues eso nunca pasó. Mi padre tenía su carácter y le dijo que hoy no, pero mañana quizás sí le contaría a alguien, pues el alcohol afloja la lengua de cualquiera. En ese momento, dice ese hombre, el dueño de la casa, lo vio con una mirada llena de odio y dolor. La sola mirada que le dio fue tan fuerte que lo hizo temblar del miedo. De hecho, dice que por un momento vio como sus ojos, los ojos de ese hombre, se volvieron completamente negros, como si fueran solamente huecos. Cuando mi padre sintió eso, tomó sus cosas y salió de ese lugar no sin antes dar un último vistazo a aquella secreción, que ya no salía del patio, pero que ahora estaba seca impregnando toda la tierra. Lo extraño, dice mi padre, era que aquello que se veía en el suelo era algo muy parecido a la sangre. Era como si el patio de ese hombre hubiera sangrado, como si tuviera vida propia y él lo hubiera herido con los golpes que le dio con el pico. Hasta el día de hoy mi padre sostiene que el patio de ese hombre, que no era un hombre muy seguramente, tenía sangre, porque de otra manera no hay una explicación del por qué salió ese líquido de ahí. Buenas noches, Memo. Esto que les cuento me lo compartió mi tío Israel hace mucho tiempo, y dice le ocurrió una noche cuando trabajó en la reparación de un trayecto en autopista a México-Puebla. Mi tío siempre ha sido creyente de cosas paranormales. Él ha visto y escuchado muchas cosas, pero siempre les atribuía a la fatiga y al desgaste mental del trabajo tan pesado que tiene como lo es la albañilería. Sin embargo, aquella noche a la cual se remonta esta historia, el turno de mi tío y sus compañeros se extendió hasta bien entrada la madrugada. La carretera en la que estaban trabajando estaba completamente oscura. Se sentía infinita únicamente por las luces artificiales que apenas iluminaban las herramientas y los escombros que estaban sacando a la hora de reparar dicho tramo. Mientras trabajaban, el aire comenzó a enfriarse y un extraño silencio invadió el ambiente que apenas era roto por el sonido muy lejano de los coches que pasaban de un lado a otro. De repente una figura apareció a lo lejos caminando lentamente hacia ellos. Aquello se trataba de una mujer mayor vestida con un rebozo negro que sostenía una canasta cubierta por una tela bastante descolorida. La imagen era de una anciana caminando sola por una autopista en construcción a plena medianoche. De alguna manera, aquella imagen inquietó un poco a mi tío y a los demás. Sin embargo, cuando la mujer se acercó, lo hizo con una sonrisa en su rostro y diciéndole a aquellos hombres: Buenas noches, hijos. Vivo cerca de aquí y he estado viendo que ustedes trabajan hasta tarde, así que les traje algo para que puedan comer y se mantengan fuertes. Después de ello,
La anciana levantó la tela que cubría la canasta, revelando que dentro había tamales, mismos que desprendían un aroma tan rico en ese frío de la noche que parecía bastante acogedor. Los obreros hambrientos y agotados no lo pensaron dos veces antes de aceptar la generosa oferta. Mi tío junto a sus compañeros tomaron un tamal y tras agradecerle a la anciana, dieron un gran mordisco. Pero lo que sintió su boca no fue la suavidad del maíz ni el sabor de la carne o el chile. En su lugar, una textura viscosa y algo moviéndose entre sus dientes lo hizo detenerse en seco. Al escupir de inmediato aquel trozo, lo que cayó al suelo fue una masa llena de gusano retorciéndose. El grito de mi tío fue seguido por lo de sus compañeros, quienes también habían mordido los tamales. Todos miraron incrédulos como el contenido de sus bocas y lo que había en sus manos no eran tamales normales, sino algo podrido lleno de vida nauseabunda. ¿Qué demonios es esto?, gritó uno de los obreros. De inmediato se giraron para hablarle a la anciana, pero para su sorpresa, ella ya no estaba. El lugar donde había estado hace unos minutos ahora estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Las luces de la autopista apenas revelaban la extensión vacía de la carretera. Mi tío y los demás buscaron a la mujer alrededor pensando que se había ocultado, pero por más que revisaron a los alrededores, no había ni rastro de ella, ni un solo sonido, ni una sombra, ni siquiera el eco de sus pasos. El miedo comenzó a apoderarse de ellos cuando uno de los obreros dijo: no era una mujer normal. Ella, de seguro, era una bruja. Las palabras flotaron en el aire mientras los hombres, ahora asustados, miraban con desconfianza a la oscuridad que los estaba rodeando. Mi tío sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que una bruja los hubiera engañado ofreciéndoles comida maldita lo llenaba de un terror que nunca antes había experimentado. Esa noche, el trabajo en la autopista México-Puebla se detuvo antes de lo previsto. Nadie volvió a hablar de la anciana ni de los tamales llenos de gusanos, pero todos sabían que habían tenido un encuentro con algo que no era de este mundo. Envío un gran saludo a toda la comunidad de Cuenta Historias. Me presento, me llamo Gilberto Ruiz y tengo una historia que me gustaría compartir con todos ustedes. Yo soy originario de un pueblo que se llama Cardumen, en el estado de Nayarit, en México. Este lugar es un sitio muy pequeño que está muy cerca de la costa, como a 30 minutos más o menos. Este pueblo es tan chico que casi todos los habitantes son generacionales, es decir, toda la gente que vive aquí es gente que ha nacido en este lugar. Raras veces llega gente de fuera y prácticamente son los hijos de los hijos. Bueno, mi historia comienza en esta parte. Hace 4 años atrás había ahorrado lo suficiente como para construir una casita en un pedazo de terreno que mis abuelos me habían dado hace ya un tiempo. En mente tenía más o menos el diseño de la casa e incluso había planeado hasta el costo de prácticamente todo. Le platiqué esto a mis abuelos, quienes estaban felices e incluso me recomendaron algunos albañiles y trabajadores de la zona que eran de confianza y a quien podía encargar mi casa. Sin embargo, mi abuelo, un hombre ya de edad, me dijo que antes de dar marcha con lo que sería la construcción de la casa, primero le debía pedir permiso al Señor del Mar. Le pregunté con algo de duda quién era el Señor del Mar. En un principio creí que se trataba de algún tipo de regidor de la zona o alguien de bienes comunales que distribuye los permisos de construcción. No sé, algún tipo de autoridad o a quien referirse en ese tipo de cosas. Sin embargo, mi abuelo dijo que no era el caso,
que el señor del mar no era una persona, o bueno, quizás sí, pero eso él no lo sabía. Aún más intrigado le pregunté cómo era eso posible y que me explicara por qué no estaba entendiendo nada. Mi abuelo tomó un cigarro y se lo llevó a la boca. Viendo hacia el patio de su casa me contó lo siguiente. El señor del mar es alguien a quien nosotros le pedimos permiso para construir en sus playas. Toda esta parte le pertenece. Él cuida que nada malo pase. Cuida que siempre haya peces en el agua y fruta en los árboles. Es una clase de Dios, si es que así se le puede ver, hijo. Es por eso que nosotros le debemos pedir permiso cada vez que hagamos algo en sus tierras. Cuando yo hice esta casa donde estamos ahorita, le pedí permiso. Cuando mi padre hizo la suya, también lo hizo. Y así sucesivamente hasta muchos años atrás tiempo. Tu único deber es pedirle permiso y ten por seguro que estará agradecido con lo que tú le des. Al escuchar eso supe que mi abuelo estaba hablando de una clase de tributo, algo que se da previo a iniciar las construcciones. Algo que ya había escuchado en otros lugares, pero que no sabía que también se hacía en este sitio. Le dije a mi abuelo que me dijera qué era lo que se tenía que hacer, cuál era el tributo que se le daba a ese señor del mar. Mi abuelo dijo que no era nada tan complejo. Dijo que en el lugar donde está mi terreno fuera por la tarde y dejar algo de comida y bebida, refrescos, cervezas, tortillas, carne, cosas de ese tipo. Una vez que dejara todo, que hiciera una plegaria pidiendo al señor del mar que bendijera el terreno y que dejara que fuera fácil construir en él. Después de ello que me retirara y con eso el tributo estaría hecho. Eso claro que no era difícil, fue por ello que esa misma tarde, después de haber hablado con mi abuelo, compré varias cosas y caminé hasta el terreno que recién estaba listo para que se empezara a construir en él, y con calma dejé todo a la mitad del mismo. En ese tiempo que iba a construir prácticamente no tenía vecinos, creo que había un par de casas nada más, pero estas estaban lejos. Con todo listo, hice una ligera plegaria pidiendo lo mejor y dando buena fe para que el terreno quedara en buenas manos. Después de ello tomé camino de regreso, pero algo que no sabré decir qué era o qué fue. Me decía que debía quedarme ahí y ver quién era quien venía por el tributo. Mi abuelo dijo que dejara todo y que regresara, pero algo había en el aire que me obligaba a quedarme y ver de qué se trataba aquel señor, aquel a quien se le dejaba el tributo o las ofrendas. Con un valor de quién sabe de dónde saqué, me escondí cerca de los matorrales que estaban a unos 20 metros del terreno, y ahí me quedé esperando a que cayera la noche. Con ella sobre mí esperé y seguí esperando que, bueno, el señor del mar viniera. Así dieron las 9, las 10 y las 11 de la noche, pero nada. En un momento me quedé dormido y debido a que no podía esperar más, decidí irme a casa. Sin embargo, cuando estaba por pararme, escuché unos pasos que sonaban muy cerca de donde yo me encontraba. Rápido me agaché y fijé mi mirada hacia el terreno, justo del otro lado de donde yo estaba. Vi como algo salió de entre algunos árboles que a sus espaldas estaba a la dirección del mar. De ahí salió algo muy alto, algo como de 2 metros de largo. No sé qué era, pero era la silueta de algo muy largo, delgado, grande. Algo que caminaba muy pero muy despacio, lento como si tuviera todo el tiempo del mundo. De pronto eso mismo se dejó ver un poco más, y fue ahí que noté más a detalle que se trataba de una especie de lagarto delgado, pero que caminaba en 2 piernas. Ese ser tenía detrás de sí una larga cola como la de uno de estos animales. Tenía una complexión delgada, y aún más raro era su cara, y aunque estaba lejos siempre he tenido buena vista,
y noté que tenía un perfil humano, pero con rasgos reptilianos. Ese ser se paró donde estaba toda la comida y en cuestión de segundos empezó a devorarlo todo. No pasó quizás ni un minuto cuando aquella criatura que salió de la dirección del mar, se terminó todo. Una vez que se comió lo que dejé, se puso en marcha en la misma dirección donde había salido, siendo que yo me quedara helado. Por un momento casi se me salió un grito de la boca porque estaba completamente aterrorizado. No sé qué esperaba a la hora de ver al Señor del Mar, pero lo que sea que esperara, sé que no era nada de lo que había visto. Ante el miedo no pude hacer otra cosa más que cerrar los ojos y ponerme a rezar esperando que aquel ser se fuera, y una vez que lo hice eché a correr a la casa. Yo jamás he dicho nada de esto a algún conocido o familiar del pueblo, pues no sé si me vayan a creer, si creerían que vi al Señor del Mar que da permiso para las construcciones. La cosa es que guardo el secreto porque no sé si eso de ahí es algo bueno o malo. Solo sé que mi pueblo le rinde tributo a eso. Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Elena Rosales y quiero contar una historia que hace un tiempo me compartió mi vecino Alfredo, o Freddy como le decimos aquí en la colonia. Él es maestro albañil y tiene muchas historias de cosas que le han tocado vivir a lo largo de toda su vida trabajando en esos lugares. Pero esta en específico es algo extraña, por no decir aterradora. Freddy me llegó a contar una vez que por allá del año 2015 estuvo trabajando para una constructora que opera en el estado de Nuevo León. En ese entonces a él como a un grupo de trabajadores de la construcción los emplearon para la elaboración de un edificio gubernamental que se abriría el año siguiente. Cuando Freddy llegó a trabajar a ese lugar, la obra ya estaba empezada. Ya había 3 pisos y estaban en la construcción de 2 más. Para los primeros 2 meses que él estuvo en ese lugar, no tuvo mayor inconveniente, sino hasta finales de ese segundo mes que fue que empezaron a pasar ciertas cosas. Una tarde como a eso de las 5, hora en que todos se retiraban a sus casas a descansar, Freddy dice que mientras bajaba las escaleras del edificio, empezó a escuchar un ruido bastante extraño. El ruido que escuchaba era algo parecido al ruido de una respiración profunda, una que inhalaba y exhalaba aire. El ruido era algo imperceptible si no tenías buen oído, pero Freddy sí lo tenía. Fue por ello que se dio cuenta de lo que estaba oyendo. Freddy le comentó esto a un par de compañeros quienes al principio lo atribuían al viento, al movimiento de los andamios o incluso a su propia imaginación. Aquella noche fue la primera de muchas noches que mientras se retiraban escuchaban ese ruido, aunque nadie parecía prestarle mucha atención en verdad, pero Freddy siempre fue más atento que el resto, así que empezó a notar algo bastante raro. No se han dado cuenta, pero es como si el concreto estuviera respirando, dijo un día al pegar su oreja a la pared del edificio. Viejo loco, seguro te tomaste unas buenas cervezas a la hora de la comida, dijo Memo, uno de los jóvenes albañiles que pensó que Freddy estaba jugando con eso de las respiraciones. Es solo el viento, ¿cómo cree que el edificio va a estar respirando?, dijo él. Curiosamente, esa misma noche Freddy se quedó hasta tarde, ya que tenía que terminar de asegurar una escalera en el segundo piso antes de irse, pues la supervisora de seguridad estaría ahí en la mañana siguiente. El resto del equipo ya no estaba, dejándolo solo en la obra, algo que no le incomodaba como tal. Freddy ya estaba solo haciendo algunas cosas en la escalera cuando escuchó de nuevo ese suspiro largo y profundo, pero esta vez sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Freddy sabía que no era el viento, pues el sonido venía de las paredes. Estando ya solo esa noche,
Se acercó a una columna y puso la mano en el concreto. Dice que extrañamente sintió que ésta estaba caliente, como si hubiera algo parecido a un calefactor del otro lado calentando, pero era claro que del otro lado no había nada. Con algo de temor hizo lo que la vez pasada. Freddy pegó su oreja justo a la pared y escuchó. Quizás era porque era de noche y no había más ruidos en ese lugar que ahora sí oyó claramente que en esa pared parecía estar algo respirando. Y no solo eso, sino que se oía el ruido de un tambor muy parecido, como si fuera un corazón latiendo. Pero eso era imposible. Aquel edificio estaba hecho de concreto, varilla y cerámica. No había forma en que éste presentara algún signo vital. Freddy dice que esa noche se fue a su casa y trató de mantener la calma, pero al día siguiente le contó esto a algunos compañeros cercanos y sobre todo al ingeniero de la obra, ya que, pensaba que se estaba volviendo loco o no estaba entendiendo qué era lo que estaba pasando. Nadie parecía creer lo que Freddy dijo, hasta que en una ocasión, mientras uno de los trabajadores estaba lijando una columna, sintió como si alguien estuviera respirando al otro lado. Al asomarse, obviamente no había nadie, pero el aire estaba caliente, como si alguien le soplara en la cara. Fue a partir de ese momento que rumores se esparcieron como el fuego. Ese edificio está maldito, decían unos. Es por usar concreto del barato, murmuraban otros. Pero la verdad salió a la luz cuando un viejo proveedor de materiales, don Ruperto, escuchó las habladurías y decidió contar lo que sabía. No es cualquier concreto el que están usando aquí, muchachos, dijo con voz grave. Hace unos meses un camión trajo escombros de un hospital que fue demolido hace unos meses. Ya saben que en este tipo de construcciones siempre tratan de reducir los costos a como dé lugar. Fue por ello que al ser más barato, el ingeniero decidió mezclarlo con el nuevo concreto, pero ese hospital, del cual trajeron aquellas partes, estaba lleno de historias. Se decía que mucha gente murió ahí de maneras horribles y no descansaron en paz. Freddy, así como el resto de trabajadores, no sabían si creer lo que el proveedor les había dicho, pues prácticamente les estaba diciendo que ese edificio había sido construido a base de otro, que había sido un hospital, y aparentemente podría estar vivo. Sus materiales estaban cargados de energías muy pesadas que, al final se manifestaban como si tuvieran vida propia. Freddy pensó en irse, pero la necesidad fue más grande, así que se quedó un tiempo más en esa obra hasta una noche que, mientras estaba revocando una pared, alzó la mirada y vio una sombra en la esquina del piso. Este no era un hombre, ni un animal, era una figura borrosa, hecha como de humo negro, mismo que se movía lentamente hacia él. Freddy se espantó y gritó muy fuerte, haciendo que algunos albañiles que estaban cerca corrieran pensando que le había pasado algo malo, pero cuando ellos llegaron, aquella sombra ya se había ido. Freddy dice que esa fue la gota que derramó el vaso, pues en días posteriores buscó otro empleo y terminó dejando ese, ya que no pudo soportar la cantidad de cosas paranormales que se dieron con el tiempo. Hoy día el edificio sigue ahí. Se terminó y tiene la función de un edificio administrativo para el gobierno de Nuevo León, más en específico en la ciudad de Monterrey. Freddy no sabe si es que en ese lugar, aún después de estar terminado, siguen penando, y aún peor, si ese edificio sigue respirando y latiendo, aunque él cree que sí, pues esas energías nunca se van, solo se transforman. Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Enrique y la historia que quiero compartir esta noche
No es mía, sino es algo que me contó mi papá que le pasó hace mucho tiempo cuando estuvo trabajando en una obra en la Ciudad de México, en la delegación Iztapalapa para ser más preciso. Bueno, cuenta mi padre que una tarde después de haber terminado de hacer sus actividades, un grupo de trabajadores se quedó después de la jornada para tomarse unas cervezas y echar una plática. Curiosamente, entre aquellos trabajadores que estaban conviviendo, estaba el ingeniero encargado de la obra, quien no solo compartía cervezas con ellos, sino que también aprovechaba el tiempo para ver los planos de la construcción y conversar del tema con los trabajadores, siendo que en ese momento saliera una anomalía en aquellos planos. Dicha anomalía llevó al ingeniero a preguntar sobre algo que estaba en la construcción, pero que en los planos no. Oigan, ustedes han notado una columna en el primer piso que no está en los planos, pero que se mantiene erguida, Dijo mirando a sus compañeros. Mi padre y el resto de los albañiles sabían de qué columna hablaba, pues la habían visto y así como lo especificó el ingeniero, esta no estaba en los planos, aunque ellos pensaban que era debido a que el dueño de la construcción la solicitó de último momento por algún motivo. Sin embargo, en ese momento se dieron cuenta de que no era así. A los días él avisó a todos los trabajadores que el fin de semana próximo el dueño iría a inspeccionar la obra y a sabiendas que esa columna no debería estar ahí. Pensaron en tirarla ya que de seguro el dueño se molestaría debido a que no se estaban respetando los planos que le había dado. Pero a todo esto, ¿cómo es que apareció una columna que no debería estar ahí? ¿Quién la puso? ¿Y en qué momento que nadie se dio cuenta? Claro que preguntaron acerca de eso en todos los pisos y con qué propósito fue, pero nadie se hizo responsable de aquella obra. A la hora de inspeccionar aquella columna, que era como cualquier columna o pilar de carga de cerca de 40 centímetros de ancho por cerca de 2.10 metros de alto, notaron extrañamente que ésta no estaba unida a ninguna trave del techo, es decir, no formaba parte de la estructura de carga, dando como resultado que esa columna simplemente estuviera ahí, de puro adorno, sin cumplir algún tipo de función en específico. Al ver eso se llegó a la conclusión de que tal vez se puede demolerse en algún tipo de problema que afectara al resto de la estructura de la obra. Lo único que mi padre recuerda es que esa columna en específico sí tenía una característica que difería del resto de las columnas. Eso era que ésta con el tiempo se había manchado de una clase de líquido que se fue apareciendo en forma de mancha café o de mancha oscura en toda la columna. Era como si se tratara de humedad, pero esta columna estaba dentro de la obra, donde no le daba algún tipo de humedad, así que esa mancha, que de hecho era bastante grande, abarcando casi el 40% de toda la estructura en especial, no tendría por qué estar ahí. Debido a todo esto que se suscitó con el paso de los días, el ingeniero decidió por fin demoler aquella columna para evitar problemas. Para ello envió a mi padre y a otro trabajador más para que pasaran a demoler dicha columna. Mi padre dice que al golpearla con la barreta, algo se desmoronó y un olor terrible salió de aquella grieta que abrieron. Este era un dolor como a carne podrida que les hizo retroceder de inmediato. ¿Qué carajos es eso?, gritó mi padre tapándose la nariz y la boca. Su compañero se asomó para ver qué había dentro del agujero que se había formado, pero al verlo, su cara se retorció con una mezcla de duda pero a la vez de miedo. Aquel hombre dice alcanzó a ver algo que no debería estar ahí. Se trataba de un dedo humano retorcido y gris incrustado en el concreto. Mi padre incrédulo le dijo que no dijera tonterías, pero su compañero le dijo que no estaba jugando, que en verdad debajo de esa columna había un dedo. Mi padre se asomó y dice que lo vio. Así era, adentro estaba un dedo. Intrigado y pensando que quizás había visto mal, mi padre golpeó múltiples veces aquella columna hasta dejar un hueco aún más grande, donde poder ver mejor el interior. Pero al hacerlo, vio lo que tanto temía. Dentro de la columna había restos humanos.
Claras muestras de brazos, piernas, dedos y demás cosas asomando se destacaban dentro de aquella columna. Con el miedo a tope, mi padre le avisó al ingeniero sobre lo que habían hallado, quien no pudo creerlo, pero cuando lo vio con sus propios ojos, se quedó igualmente sorprendido, pues nunca pensó que esa columna falsa tendría eso ahí. Ahora más que nunca ordenó demoler por completo toda la estructura y deshacerse de los restos, pues no quería problemas en la obra. Dicen que al romper un pedazo grande se encontró una cara. Sí, una cara humana atrapada en el concreto, con los ojos abiertos y una expresión de terror congelada en todo el rostro. Al ver el rostro, muchos trabajadores se horrorizaron, pero a la vez no sabían quién era, pues quien fuera que estaba sepultado ahí y que probablemente lo habían echado vivo, no pertenecía a esa obra. Esa columna es parte del tributo, lo más seguro, se dijo entre todos los presentes, y sí, al parecer tenía mucho sentido. A alguien lo habían sepultado en aquella estructura, a alguien habían sepultado dentro de aquella columna, y este ya se estaba echando a perder, y era por ello que, a pesar de estar en concreto, las secreciones del cuerpo ya estaban atravesando el mortero y se habían manifestado en forma de mancha café. Una vez que los restos se recuperaron, quedó la gran duda: si dar parte a las autoridades o si tirarlas entre el escombro y hacer como si nada hubiera pasado. ¿Qué creen que sucedió? Lo segundo. Sí, ya sé que suena feo, pero la justificación que dio el ingeniero es que si daba parte a las autoridades, lo más seguro era que la obra iba a ser detenida y quizás hasta clausurada, dejando a más de 20 personas sin trabajo. Apelando al bien mayor, el ingeniero ordenó tirar los restos en el escombro que se tiraba a diario, y ya estaría de Dios si se hallaba los restos más adelante. Restos de quien nunca supieron de quién se trataba, y de hecho, nunca se supo quién cometió ese crimen. Hola a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Aldair López y trabajé unos años como albañil en una empresa constructora en México. Aunque mi estancia en ese lugar fue corta, vi lo suficiente como para quedarme marcado de por vida. A nosotros por lo regular nos emplean para trabajar en construcciones de edificios, puentes, carreteras y demás obras de gran demanda. Esto que les voy a contar a continuación, si bien no es secreto, es algo que nunca creí que fuera cierto. Por el año 2008 me hallaba trabajando en la elaboración de un puente que uniría dos carreteras muy importantes en el estado de México. En esa obra se hallaban muchos albañiles, ingenieros, arquitectos y demás trabajadores que se emplean en la elaboración de este tipo de construcciones. Para agilizar el acabado del puente se trabajaban turnos de 24 horas, siendo que había dos como tal, el de la mañana y el de la noche. Por desgracia, yo estaba empleado para laborar en el turno nocturno, un horario que no me agradaba, aunque a decir verdad, era más ligero y con menos gente. Una noche me encontraba trabajando en el colado de algunos pilares del puente, siendo que a mi lado estuvieran 5 compañeros más arriba de un andamio que tenía una altura de unos 6 o 7 metros si no me equivoco. En ese tiempo eran fechas de lluvia y el mal clima se hacía presente prácticamente a todas horas. En ese mismo momento un fuerte aire comenzó a sembrar los andamios que nos sostenían. Los trabajadores éramos mecidos de un lado a otro por las fuertes corrientes, siendo que no sé, quizás habrá sido las malas condiciones de la indumentaria, la fuerza del viento o simplemente el destino, pero el andamio de uno de mis compañeros se aflojó y él cayó varios metros hacia abajo, estampándose contra el suelo. Los compañeros que vieron aquel accidente corrieron presurosos hasta donde estaba él, pero ya no se pudo hacer nada. El ingeniero y encargado de la obra reportaron aquel accidente y el cuerpo del albañil se recogió para ser envuelto en una manta.
Yo pensé que quizás alguna ambulancia o algún tipo de funeraria vendría por él, pero la verdad no fue así. El ingeniero y los supervisores nos dijeron que regresáramos a trabajar. No había nada que ver. Yo volví a lo mío, pero no pude evitar escuchar mientras subía las escaleras que daban a aquella columna, como tanto el ingeniero como los demás hombres encargados de la obra decidían qué hacer con el cuerpo de aquel compañero. En voz baja y como si se secretearan hablaban. Ahorita lo echamos al concreto, nada más que nadie se dé cuenta. No entendí bien a qué se refería con ello, pero no tardé en entender que ellos hablaban de tirar el cuerpo de ese albañil a la fosa que estaba destinada a uno de los pilares del puente que estaba siendo colado en ese momento. Yo no vi del todo cómo esos hombres arrojaron el cuerpo del albañil dentro del pilar, pero algunos colegas sí lo hicieron, siendo que al final dijeran que habían entortado al pobre compañero. Para mí esa fue la primera vez que vi algo así. Traté de decirle a varios compañeros sobre el crimen que se había cometido, pero todos, en su gran mayoría, decían que era normal que trabajadores fallecieran en las construcciones y que sus cuerpos formaran parte de la estructura, pues era una clase de ofrenda, decían ellos. Es para que duren las construcciones y no se caigan. Por años he visto comentarios de este tipo, pero nunca pensé que fuera verdad, que grandes edificaciones estuvieran erigidas sobre cimientos de cadáveres, al menos no hasta esa fatídica noche. Buenas noches a todos los que escuchan este directo. Mi nombre es Jaciel y soy albañil desde hace más de 12 años. Por un tiempo estuve trabajando en una constructora en el estado de Jalisco, en México. De dicha constructora no quiero dar nombre, por cosa de seguridad, aunque debo decir que de ellos no es el asunto, aunque puede que salgan embarrados, por eso omito nombres. Esta constructora por algunos años estuvo trabajando de la mano del gobierno local en la reparación de muchas carreteras que conectaban con otros estados. En ese mismo tiempo que en la constructora le dieron estos proyectos, yo aún seguía formando parte de su mano de trabajo, por lo cual en una ocasión fue enviado junto a un grupo de ingenieros y albañiles a una carretera que conectaba con el estado vecino de Nayarit. La obra en cuestión que nos tocó trabajar era la reparación de un trayecto que estaba en muy mal estado. Debido a que esta es una carretera muy transitada, se tenían que trabajar las 24 horas en diferentes turnos con la encomienda de terminar lo antes posible y así evitar el tráfico y el congestionamiento en la zona. Una noche, cuando yo me encontraba trabajando en el turno nocturno, recuerdo bien, eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando en medio del ruido de las máquinas revolviendo mezcla, hombres apaleando concreto, la aplanadora subiendo y bajando, se escuchó el ruido de un bastón de madera que golpeaba contra el suelo frío de la carretera. A día de hoy no sé cómo es que, a pesar de todo el ruido de los albañiles trabajando, aquel bastón se escuchaba y resaltaba sobre todos aquellos. Aquella noche era iluminada por los faros alimentados por una planta de gasolina, y gracias a estas luminarias nos dimos cuenta que en medio de esa carretera venía caminando una mujer ya mayor de unos 60 años quizás, acompañada de 2 niños muy pequeños de no más de 10 años, misma que sostenía un palo de madera como bastón. Aquella mujer atravesó toda la maquinaria que estaba tendida a lo largo de la carretera y llegó justo donde la mayoría de los trabajadores estábamos. Intrigados por ella, un compañero le preguntó quién era y qué hacía esas horas en medio de la casi nada, y aún más raro, qué hacía con esos 2 niños, uno a cada costado. La señora dio las buenas noches y de inmediato destapó un canasto que tenía consigo, donde dejó ver muchas piezas de pan que, a pesar de la hora y del clima frío, se podía ver que estaban totalmente calientes. Buenas noches tengan ustedes.
Vengo hasta aquí con su merced para vender un poquito de mi pan que hago en mi casa. Verán, estos mis niños son mis nietos, pero andan muy enfermos. Y les vengo a vender mi pan a buen precio para que me lo compren, así pueda comprar sus medicinas. Al agachar la mirada se podía ver a un niño y a una niña muy chicos con la cara triste y vestido deplorablemente, ambos con ropa sucia y rota, que creo apenas si les cubría del frío de esa noche. El ingeniero de la obra se acercó a la señora y le preguntó por el nombre de sus nietos y por qué no los dejó en su casa. La señora dijo que el niño se llamaba Juan y la niña Rosa. A ellos ella los traía consigo porque no había nadie que los cuidara en su humilde casa que estaba a unos kilómetros a orilla de la carretera, donde por cierto por las noches bajaban coyotes y ante el miedo que ellos se quedaran solos y algo les pasara, prefería traérselos. Aquella respuesta no convenció mucho al ingeniero, pues él sabía que en decenas de kilómetros no había pueblos y mucho menos casas, pero bueno. Él al ver la situación compró todo el pan que la señora traía y lo repartió entre todos los trabajadores. La señora agradecida guardó su canasto y tomó a sus nietos para regresar por donde vino. A la noche siguiente y más o menos a la misma hora, la señora regresó con sus nietos vendiendo otra vez pan. Esta vez así como la anterior, muchos de nosotros compramos el producto y lo acompañamos con un rico café. De hecho, durante casi una semana, aquella señora todas las noches, o más bien dicho, madrugadas, se acercaba con nosotros a vender su pan que dicho sea de paso estaba muy bueno. Sabrá cómo era que lo mantenía caliente con el clima, pero estaba como recién salido del horno. Para el 8º o 9º día, una noche la señora llegó nuevamente con nosotros, pero en esta ocasión ella únicamente venía con uno de sus nietos, a la vez que no traía nada de pan. La cara de la señora era de angustia, pues contó que su nieto Juan había caído muy enfermo y quería ver si alguno de los albañiles la acompañaba a su casa para cargarlo y llevarlo al hospital, pues ella no tenía fuerzas para poder hacer eso. En ese momento un hombre, de quien recuerdo muy bien su nombre, Nico, de origen guatemalteco si no estoy mal, alzó la mano y dijo que él iría con ella. No sé qué tenía esa noche, pero nadie de los presentes quiso ir con la señora, salvo por Nico. Esto también me incluye a mí, pero tenía un mal presentimiento. Algo había en la voz de la señora que me decía que ella estaba mintiendo. Creo que nadie pudo preguntar siquiera a Nico si estaba seguro de ello, cuando a prisa y con una velocidad que sabrá de dónde sacaron, la señora, su nieta y Nico tomaron camino a la supuesta casa de la señora. Lo último que vimos de ellos fue cómo se fueron perdiendo en la oscuridad de la noche, a la vez que las lámparas iluminadas por el generador dejaban de iluminarlos. Creo que pasaron no más de 5 minutos después de que ellos se habían ido, cuando se escuchó un horrible grito. Era el grito de un hombre que no sé si se parecía a un lamento o a un grito de agonía, pero la cosa es que este sonó horrible. Uno de los más cercanos a Nico sin duda dijo que ese grito parecía provenir de él. Apreso un grupo chico donde yo estaba, corrimos en la misma dirección donde la mujer y Nico se habían ido. Alumbramos con linterna de nuestros teléfonos recorriendo cerca de 100 metros quizás, cuando a orillas de la carretera vimos algo espantoso. Ahí estaba el cuerpo de Nico tirado. Este presentaba un golpe en la cabeza con una piedra misma que estaba al lado de él manchada de sangre. Rápidamente regresamos a reportar al ingeniero lo que había ocurrido, pero cuando lo hicimos, una risa como la de un hombre viejo se escuchó en medio de ese lugar, y aquella risa sonaba a burla, a espanto. Bueno, creo que muchos tienen dudas de qué pasó o qué ocurrió esa noche. De esto no estoy tan seguro, pero se empezó a decir que quienes saben de esto
Aquella mujer que se nos presentó no era otra cosa que la misma carretera que fue a reclamar su pago. Ya ven que se cuenta que en obras grandes se tiene que dar tributo de sangre para que éstas duren. Bueno, también se cuenta que cuando las obras ya están hechas, estas a forma de persona o de animal se aparecen y se llevan a gente inocente para seguir cobrando su renta. Esto quedó aún más aceptado cuando se dijo que cerca de ese lugar había dos puentes algo pequeños que estaban en mal estado, el puente de San Juan y el puente de la Rosilla. Creo que ya vieron las similitudes, ¿verdad? Así es, la anciana era la carretera y sus dos nietos eran estos dos puentes que estaban en mal estado, pero tras el hecho de Nico misteriosamente quedaron como nuevos, sin que nadie les hubiera hecho ningún mantenimiento. Yo les dejo creer si sí o no en lo que les acabo de comentar, eso ya queda en cada uno de ustedes, pero yo sé lo que vi. Esta historia, entre otras muchas, hasta que pasó a mano del gobierno, quien decidió tirarla pues tenía muchas grietas que habían estado ahí desde el temblor del 85, así que por más que se le viera, no había cabida para él. Durante días se llevó a cabo la logística y la forma de derrumbar aquel edificio de cerca de 4 pisos, sin afectar a los edificios vecinos. Después de una semana entre una y otra cosa, por fin se llegó el día, y a base de grúas con péndulos demoledores, además de maquinaria muy pesada, se fue derrumbando el edificio hasta que solamente quedó la primera planta. Con el pasar de los días, los volteos únicamente iban a traer el escombro y se lo llevaban lejos para dejar listo el predio para que sea lo que fuese usarse en el futuro. Mi padre dice que una noche, cuando prácticamente ya no había mucho escombro y en la obra habían quizás 1 o 2 trabajadores, él recorrió la zona para corroborar que todo estuviera en orden. Mientras hacía su caminata, y eso lo recuerda bien, no siendo tan noche, quizás las 8, vio y escuchó a un hombre que se estaba quejando justo en medio de lo que era aquel edificio. Aquello se le hizo extraño a mi padre, pues dice que en todo ese tiempo la zona estuvo acordonada y nadie que no fuera un trabajador tenía acceso a ella. Aquel hombre a quien él escribió ya era un adulto mayor de pelo cano, vestía con camisa blanca y pantalón de vestir, estaba ahí sollozando como si algo estuviera mal con él. Intrigado por ello y pensando que se trataba de un indigente, mi padre se acercó y le preguntó al hombre quién era y qué hacía en ese lugar a esas horas. El hombre vio a mi padre, quien al sentir su mirada un frío le recorrió toda la espalda, pero no sabía por qué. El hombre dijo que se llamaba Agustín y estaba en ese lugar porque venía a recoger algo que se le había olvidado hace mucho tiempo. Mi padre le preguntó cómo se metió y qué era lo que buscaba. ¿Acaso no sabía que estaba en propiedad privada? El hombre saltó la primera pregunta de mi padre y solo respondió que él había vivido hace muchos años ahí, pero cuando se fue olvidó algo muy importante, y ese algo era algo que no lo dejaba descansar en paz, pues a día de hoy aún lo recordaba. Ahora que vio que se había demolido el edificio, pensó que era el mejor momento para poder rescatar lo que había perdido, pues eso justamente estaba en el suelo de lo que era aquel edificio. Mi padre le dijo al señor Agustín que se retirara, ya que nada tenía que hacer ahí, además que para el momento todo era escombro y no había nada que se le pudiera dar, pues iba contra el contrato que él había firmado. Al escuchar eso, el hombre cayó de rodillas y con un llanto que al menos mi padre dice jamás antes haber escuchado de tan angustioso y triste que se oía, le dijo que le ayudaría a sacar eso, pues tendría que ser algo tan importante como para hacer eso. Mi padre, con algo de preocupación, le cuestionó qué era eso tan valioso que estaba ahí, como para que hiciera ese tipo de actos. Don Agustín le dijo que se trataba de una caja de madera que dentro tenía algo muy valioso para él. ¿Y dónde es que está exactamente esa caja?
pues el terreno es muy grande y si no sabía el lugar exacto, sería bastante complicado poder ayudarlo. El hombre caminó unos 4 metros y tocó el suelo que aún tenía piso de concreto, diciendo que justamente allá abajo en ese cemento estaba su caja. Como el concreto estaba muy duro para romperlo a mano, mi padre le dijo a Omar, uno de los pocos albañiles que aún estaban cerca, que usara la maquinaria, que tomara la retroexcavadora y que le colocara el rotomartillo. De esa manera, en unos minutos, aquello que estaba ahí saldría y el señor podría irse de una buena vez. La razón del por qué mi padre decidió ayudar a ese hombre ni él la sabe, pues solo actuó por mero impulso. Algo le decía ayúdalo, pero no sabía qué. Omar rápido subió a la retroexcavadora y tras abrirse paso entre el escombro llegó a aquel lugar indicado. Con el sonar del rotomartillo empezó a romper el concreto que dicho sea de paso estaba muy duro, más de lo que pensaban. Por arriba parecía ser un simple piso de concreto, pero por debajo eran centímetros y centímetros de concreto sólido y de malla de acero. Quién sabe qué carajos está acá abajo, pero lo que sé de seguro no querían que lo sacaran porque le echaron un buen de cemento, dijo Omar mientras operaba la máquina rompiendo aquel piso. Tras romper cerca de 30 o 40 centímetros de puro concreto, por fin se asomó algo blanco. Aquello era un pedazo de madera que se rompió con los impactos de la maquinaria. Ahí está, es mi caja, dijo don Agustín. Omar dio la vuelta a la máquina y removió todo el escombro hasta dejar visible aquel hueco, donde al fondo se veía una caja de madera. Pero esta caja no era chica, de hecho era muy grande. Mi padre entonces se agachó intrigado por la curiosidad y tras destapar bien ese pedazo de madera, se llevó el susto de su vida. Esa caja de madera era la caja de un ataúd que dentro tenía a una persona. Por lo que mi padre dice, aquel ataúd parecía tenía mucho, pero mucho tiempo enterrado, pues lo que estaba dentro era más parecido a una momia de la cual solamente había huesos. Por el terror de lo que vio echó para atrás y levantó la mirada para decirle a Agustín si esa cosa era la que estaba buscando, pero cuando levantó la vista el señor ya no estaba, había desaparecido. Mi padre le preguntó a Omar si lo había visto, pero él tampoco vio al señor irse, era como si simplemente hubiera desaparecido en aquel lugar. Como de esperar, mi padre reportó el hallazgo que encontró. Después de ello se ordenó remover todo el piso y sorpresa, allá abajo había más de 20 ataúdes. Por lo que parecía estos databan de los años 60 más o menos, cuando ese lugar había sido un crematorio porque sí, eso también había sido aquel lugar donde muy seguramente se enterraron a personas de manera clandestina o algo parecido. A todo esto el señor Agustín no era otro que un alma en pena que vino en busca de su caja, de su ataúd, para ahora sí poder descansar en paz. Buenas noches tengan todos ustedes, comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Orlando Tenorio y trabajo como guardia de seguridad en una plaza comercial. Sin embargo, esto que les envío me sucedió cuando trabajé de guardia en una obra de construcciones. Esto me pasó hace 2 años atrás cuando por cosas de la vida terminé laborando para una constructora que me dejó a cargo de la seguridad de un edificio que estaban construyendo en el centro de Querétaro. Aquella era una chamba sencilla, o al menos eso creía. Me tocaba cuidar una construcción grande, de esos edificios modernos con un montón de pisos. Mi turno era de noche, ya saben, puro rondín, checar que nadie se metiera a robar herramientas o materiales. Por otro lado, la paga no era la gran cosa, pero necesitaba el dinero, así que ni modos. La primera semana no pasó nada raro. A veces escuchaban ruidos, claro,
pero siempre eran gatos o algún perro metiche que se había metido, salvo por aquella noche. Como a eso de las 2 de la madrugada, empezó algo un tanto extraño. Recuerdo que estaba sentado en mi caseta medio dormido cuando escuché pasos. Clarito se oía como si alguien subiera las escaleras de concreto. Ya valió, de seguro es un ladrón, pensé al momento. Agarré mi lámpara y fui a revisar. Cuando llegué al primer piso, no había nadie, pero los pasos seguían, ahora en el segundo. Subí rápido pensando que iba a agarrarlo con las manos en la masa, pero nada, solo el eco de los pasos se escuchaban. Prestemos atención y, ahora más arriba, ahí estaban esos pasos otra vez. Para cuando llegué al cuarto piso estaba muy nervioso. Me paré en medio de la planta y grité: ¡Órale! ¡Sal de ahí, cabrón! Sé que estás aquí. Entonces todo quedó en silencio. Ahí fue cuando empecé a sentir una sensación rara, como si alguien me estuviera viendo. Encendí mi lámpara y la moví por todos lados, pero no había nada, solo las paredes grises y los andamios. Justo cuando estaba por regresar escuché una risa baja, apenas un susurro, pero ahí estaba. No sé por qué no me fui en ese momento, pero algo me empujó a seguir aquella risa. Fue así como llegué hasta el 6º piso, que era el último, y ahí estaban las cosas peor. El aire se sentía pesado, como si estuviera en un cuarto cerrado, y olía raro, como a tierra húmeda. De repente vi algo moverse entre los andamios. Se trataba de una sombra. Esta era grande, pero no tenía forma alguna. Cuando apunté la lámpara, no había nada, solo las vigas y unas tablas mal apiladas. Estás alucinando, cálmate, me dije, pero no podía, así que mejor decidí regresar a mi caseta. Ya iba bajando cuando lo escuché, una voz, como si alguien me hablara en el oído. ¿por qué te vas? Sentí que se me congeló la sangre, porque ahí no había nadie, pero la voz sonó clarita, como si alguien estuviera a mi lado. Salí corriendo de ahí, pero justo antes de llegar a la caseta, volteé por última vez. En ese piso entre las sombras estaba una figura. No sé qué era, pero parecía un hombre, uno que no se movía. Solamente sentía su mirada, o al menos eso pienso. Al día siguiente le conté al ingeniero encargado de lo ocurrido, y él se puso pálido. Me dijo que hace tiempo en esa construcción un trabajador se cayó del 6º piso y falleció. Lo raro es que nadie había hablado de eso antes, como si lo hubieran querido esconder y que ahí no hubiera pasado nada. Después de aquel hecho renuncié. Ni el dinero ni nada me iba a convencer de volver ahí, pero a veces cuando paso cerca de ese edificio, siento lo mismo, esa mirada, ese peso en el aire, como si algo o alguien aún estuviera en ese lugar. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.